Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta y que a mí también me fascina. Prepárense porque hoy hablaremos de Kerem Bürsin, Hande Erçel y una reacción que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Sí, como lo oyen. Vamos a analizar un momento específico, una interacción, algo que sucedió entre Kerem y Hande, y vamos a desmenuzarlo para ver qué podemos interpretar. Ya saben que me encanta observar los detalles, las miradas, los gestos, todo cuenta una historia. Y la historia que vamos a contar hoy, mis amigos, es de esas que te dejan pensando. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme: si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y, sobre todo, divertido. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Están listos para descubrir la reacción de Hande que los emocionará? Pues acompáñenme. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de intensa especulación y admiración por parte de sus fans. Su química en la serie Sen-Kalkam fue innegable y la forma en que interactuaban en la vida real solo alimentó aún más las esperanzas de una relación duradera. Recordemos un poco su trayectoria. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos, la prensa y los fans no pararon de hablar de ellos. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus risas contagiosas y, por supuesto, la innegable conexión que se veía en cada episodio de la serie. Luego, llegó la confirmación, la bomba. Estaban juntos, eran pareja. Las redes sociales explotaron de alegría. Eran la pareja del momento, los reyes de las alfombras rojas, los protagonistas de portadas de revistas. Su relación se convirtió en un verdadero fenómeno mediático, catapultándolos a ambos a un nivel de fama internacional aún mayor. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca, cada foto era analizada hasta el más mínimo detalle, y sus fans, autodenominados Anker, vivían su romance como si fuera el suyo propio. Pero como sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas. Y la relación entre Kerem y Hande lamentablemente llegó a su fin. La noticia de su ruptura causó una gran conmoción entre sus seguidores, y desde entonces, cada aparición pública de ambos, cada comentario, cada gesto, es analizado al detalle en busca de pistas sobre su relación actual. Los motivos de la separación, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en la esfera privada, aunque no faltaron las especulaciones y teorías de todo tipo. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, mientras que otros sugerían presiones externas y conflictos personales. Lo cierto es que la ruptura dejó una herida abierta en el corazón de sus fans, que aún hoy, en muchos casos, no han perdido la esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde entra en juego el momento que vamos a analizar hoy. Se trata de una situación específica que ocurrió ** durante la reciente gala benéfica de una importante fundación en Estambul. Durante este evento, Kerem, en un momento de aparente espontaneidad, le envió un beso al aire a Hande desde el escenario, justo después de recibir un premio por su labor humanitaria. Y su reacción, mis amigos, es lo que nos interesa, ***. Ahora bien, la clave de todo esto es la reacción de Hande. ***, en el momento en que Kerem le envió el beso, ella estaba sentada en una mesa junto a otros invitados. Por un instante su rostro se quedó congelado, como si la hubiera tomado por sorpresa. Luego esbozó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos, y desvió la mirada hacia otro lado. No devolvió el gesto ni hizo ningún comentario. Simplemente continuó conversando con la persona que tenía al lado, intentando disimular su incomodidad, ***. ¿Qué significa todo esto? Esa es la pregunta del millón. Vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas. Podríamos pensar que la reacción de Hande fue simplemente un acto reflejo, una respuesta automática a un gesto amable de un excompañero de trabajo. Después de todo, son profesionales y tienen que mantener una buena imagen pública. En un evento de tal magnitud,
con la presencia de la prensa y numerosas personalidades, lo más probable es que Ande haya optado por una actitud diplomática y contenida, evitando cualquier tipo de confrontación o escena que pudiera generar controversia. La sonrisa, por más forzada que parezca, podría interpretarse como una simple muestra de cortesía, una manera de agradecer el gesto de Kerem sin darle mayor importancia. Pero, ¿realmente creemos eso? Yo personalmente no estoy tan segura. Hay algo en su mirada, en ese segundo de pausa, que me dice que hay algo más profundo ahí. La mirada de Ande, capturada por las cámaras presentes, revela una mezcla de sorpresa, confusión y, quizás, hasta un ligero atisbo de dolor. Esa breve congelación en su rostro, ese instante de indecisión antes de esbozar la sonrisa, sugiere que el gesto de Kerem la tomó desprevenida y la obligó a confrontar emociones que tal vez había estado intentando reprimir. No es la reacción de alguien que simplemente recibe un saludo cordial de un colega. Podríamos pensar que Ande aún siente algo por Kerem. Después de todo, su relación fue intensa y pública, y es difícil borrar esos sentimientos de la noche a la mañana. Tal vez el beso de Kerem reavivó viejos recuerdos, viejas emociones, y por eso su reacción fue tan notable. La intensidad de su romance, la exposición mediática a la que estuvieron sometidos y la conexión que demostraron tener durante su relación hacen difícil creer que Ande haya podido superar por completo sus sentimientos por Kerem. El beso al aire, por más sutil que haya sido, pudo haber actuado como un detonante, despertando recuerdos y emociones que creía haber enterrado. Otra posibilidad es que Ande simplemente se sintiera incómoda con la situación. Imaginen por un momento estar en su lugar, rodeada de cámaras, sabiendo que cada uno de sus movimientos está siendo analizado al detalle, y de repente, tu expareja te envía un beso en público. Eso podría poner nerviosa a cualquiera. La presión mediática, la presencia de sus fans y la constante especulación sobre su vida sentimental podrían haber contribuido a que Ande se sintiera vulnerable e incómoda ante el gesto de Kerem. Es posible que ella simplemente haya deseado que el momento pasara lo más rápido posible, intentando minimizar su impacto y evitar alimentar los rumores de una posible reconciliación. También es posible que Ande se sintiera molesta por la acción de Kerem. Tal vez ella está tratando de seguir adelante con su vida, y el gesto de él le recordó un capítulo que ella prefiere dejar atrás. La ruptura fue dolorosa y pública, y Ande podría estar intentando construir una nueva identidad, tanto personal como profesional, alejada de la sombra de su relación con Kerem. El beso al aire en este contexto podría interpretarse como una invasión a su privacidad, un intento de reabrir viejas heridas y un obstáculo en su proceso de superación. La verdad es que solo Ande sabe lo que realmente sintió en ese momento. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la acción de Kerem la impactó, y su reacción no pasó desapercibida. La forma en que manejó la situación, su expresión facial y su lenguaje corporal son pistas que nos permiten especular sobre sus verdaderos sentimientos, aunque nunca podamos estar seguros de conocer la verdad completa. *** Para añadir más leña al fuego, días después del evento, Ande publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram, luciendo radiante y feliz, pero evitando cualquier mención o referencia a la gala o a Kerem. Algunos interpretaron esto como una forma de restarle importancia al incidente y demostrar que está enfocada en su propio bienestar y en sus proyectos personales. Otros, sin embargo, vieron en esta actitud una señal de que aún le afecta la situación y que prefiere mantener una distancia prudente de Kerem. Además, fuentes cercanas a Ande han comentado a la prensa turca que la actriz se sintió sorprendida y algo desilusionada por el gesto de Kerem, ya que ella considera que ambos deberían mantener una relación cordial pero distante, sin alimentar falsas esperanzas en sus fans. Esto podría indicar que ella está siguiendo adelante con su vida, y que ya no está interesada en una reconciliación con Kerem. Sin embargo, también es importante recordar que las apariencias engañan, y que no podemos juzgar a las personas basándonos únicamente en lo que vemos en las redes sociales o en la prensa. Tal vez Ande esté ocultando sus verdaderos sentimientos detrás de una fachada de fortaleza y felicidad, o tal vez realmente haya logrado superar la ruptura y esté enfocada en un futuro lejos de Kerem. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja y matizada de lo que podemos imaginar. En conclusión, la reacción de Ande al gesto de Kerem es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas, especular sobre lo que pudo haber sentido Ande en ese momento, y sobre todo, disfrutar de la incertidumbre y el drama que rodea a esta pareja.
La relación entre Kerem y Andy ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y su historia continúa generando interés y expectación, incluso después de su ruptura. Y eso es todo por hoy, mis amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la reacción de Andy. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Creen que Andy aún siente algo por Kerem? ¿O creen que simplemente se sintió incómoda con la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Recuerden que esto es solo una interpretación, y que la verdad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Lo importante es que nos divirtamos analizando estos detalles y especulando sobre la vida de nuestros ídolos. La vida de las celebridades siempre está rodeada de misterio y especulación, y es parte del atractivo que tienen para el público. Nos encanta observar sus vidas, analizar sus relaciones y tratar de descifrar sus verdaderos sentimientos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, siempre hay algo nuevo que descubrir, algo interesante que analizar y algo divertido de lo que hablar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día fantástico. Adiós.